Bueno, muchas gracias María Marta, buenos días a todos. Todavía no me acostumbro a las presentaciones estas con todos los títulos y todo, siempre me recuerda cuando llegué con el diploma a mi casa y me dijeron felicitaciones doctor, ahora enseñale a tu hijo a hacer caca en la pelela y también lo logré, ¿verdad? Y nunca me lo dicen ahí. Bueno, yo les voy a pedir un poquito de paciencia porque si bien creo que les voy a comentar un problema que está relacionado al uso de herbicidas, particularmente, que es el área que trabajo yo, manejo de malezas y uso de herbicidas. Eh, Mi área de trabajo fundamentalmente es en agricultura extensiva, así que espero que la charla va a ser conceptual, no les voy a mostrar muchos datos ni nada, así que espero que puedan relacionarlo a, a los sistemas hortifrutícolas. Yo también voy a hacer el esfuerzo, pero bueno, me van a tener que tener un poquito de paciencia en ese sentido. Para comentarles un poco de qué vamos a hablar de la resistencia de malezas herbicidas. Conceptos, qué es el problema. Yo creo que creo que la parte agrícola ya lo tienen claro, pero todavía hay una mala, a veces, una mala interpretación o concepción de cuál es el problema real y digo, verdaderamente qué es lo que pasa. Y un poquito hablar de la situación mundial, nacional y bueno, cómo lidiar con el problema que involucra también el uso de herbicidas, de agroquímicos. En primer medida, lo que quería recordarles de alguna manera, porque hoy en día los herbicidas son los malos de la película y en realidad en su momento llegaron a solucionar un problema grande de los sistemas uruguayos, los sistemas agrícolas ganaderos, que era la pérdida de suelo que teníamos. Todo nuestro suelo productivo lo estamos perdiendo, año a año. Entonces, bueno, la siembra directa fue una tecnología que para nuestro suelo, nuestro país, ondulado y todo, fue una tecnología muy buena para tratar de revertir ese problema. La siembra directa, nosotros dejamos de mover el suelo para preparar la tierra y entonces ahí entraron a jugar de manera más importante los herbicidas porque los necesitamos para matar la cubierta vegetal para preparar la tierra. Entonces ese fue capaz que uno de los impulsos que recibieron los herbicidas y particularmente el glifosato, que es realmente toda la discusión que haya en torno, que hay que darla y todo, pero el herbicida más importante del mundo desde su descubrimiento hasta ahora, por el uso que ha tenido. Bueno, entonces, como dice por acá, reduce drásticamente la pérdida de suelo. También ayudó a reducir lo que era la utilización de combustibles fósiles y también a través de eso los costos. Bueno, un montón de beneficios. Y algo que pocas veces se menciona, que es un poco lo que hacía una persona, y acá más que nada orientado a lo que son los productores medianos y chicos. El que tenía su chacra y demoraba un mes preparando la tierra, de un momento para otro con esa tecnología pasó a prepararla en 10 días. Se redujo un tercio el tiempo que usaba para la misma tarea. Y esas son cosas que pocas veces se tienen en cuenta, pero es parte de la calidad de vida de los productores y de los que trabajan en el campo. ¿Es posible controlar malezas sin herramientas químicas y sin laboreo? Es decir, si partimos de la base que el laboreo también tiene sus consecuencias negativas. ¿Y cómo ser posible? Es posible. En muchos países se logra y se llama arrancar a mano. Pero también tampoco es algo extrapolable, ¿no?, a todos los sistemas y a todos lados. A mí me gusta, siempre soy fanático de un poco de los números, más allá de las impresiones que uno tiene. Y estos son, bueno, algunos de los trabajos donde se ha medido en Estados Unidos, básicamente, donde se producen 196 millones de hectáreas, se produce en 196 millones de hectáreas, más o menos. Hay un trabajo del 98 donde calcularon la pérdida que tenían por hectáreas en malezas, $184 por hectárea de pérdida por consecuencia de las malezas, y más acá en el tiempo del 2003, calcularon si podían controlar las malezas sin control químico, y bueno, y eso de alguna manera también no llegaron a los niveles
de control que se puede llevar con lo químico. Esto es para contextualizarlos un poco de por qué nos apoyamos tanto en las herramientas químicas. Realmente solucionaron un problema y son una tecnología interesante. Creo que ahora nos pasamos un poquito para el otro lado y estamos tratando de buscar ese equilibrio. Entonces la resistencia. La resistencia es una de las consecuencias negativas que ha tenido el uso de la resistencia de malezas a herbicidas, es una de las consecuencias negativas que ha tenido el uso de herbicidas. Y hoy en día es uno de los problemas a nivel mundial más importantes. En cuanto al manejo de malezas, la resistencia es uno de los problemas más importantes. No los voy a meter mucho en cosas conceptuales, pero bueno, la resistencia en sí, nosotros hablamos de resistencia cuando en realidad nosotros podíamos controlar una población de malezas de determinada especie y después de un tiempo de usar un producto dejamos de controlarla. ¿Qué es diferencia a decir la tolerancia donde en realidad esa especie nunca fue bien controlada con un herbicida? ¿No? Esa es una diferencia grande que hay que hacer. Muchas veces capaz que esa población de maleza estaba en una baja proporción y no era un problema, pero al usar mucho el mismo herbicida creció y se volvió un problema, pero no quiere decir que sea resistente. Eso es una confusión que tenemos muchas veces. En cambio, la resistencia sí es cuando yo tengo una especie bien controlada, que ahora vamos a ver casos, y en determinado momento ciertos individuos de esa especie no los controlo más. Entonces, brevemente, yo lo que tengo es un individuo ya presente en la población. Y cuando yo aplico, mato toda la población menos ese individuo. ¿Por qué está ese individuo ahí? Por azar. Porque una de las cosas que la gente, yo en conversaciones me he topado bastante, a veces interpreta es que uno a través de la aplicación de herbicidas estamos haciendo super malezas o mutantes o estamos transformando algo. Y en realidad nosotros no estamos transformando nada. Lo que estamos haciendo es seleccionando estos individuos que naturalmente tenían la capacidad, naturalmente porque tenían una mutación o tenían algo, eran particulares, no prosperaban en la población, eran muy poquitos, pero después de que nosotros empezamos a usar un producto repetidamente y sistemáticamente, lo que empezamos a hacer es seleccionando, ellos son los que sobreviven, producen semilla y la población cada vez va creciendo más porque nosotros le removemos los otros individuos que el herbicida todavía mata. Bueno, la velocidad depende de factores de manejo, es decir, depende de nosotros, de lo que hacemos nosotros con los herbicidas, cómo los manejamos, y bueno, también de la especie. Eso porque algunas especies han evolucionado, han sido seleccionadas más rápido que otras. Tiene que ver con un poco el manejo. Nosotros llamamos también esto fue un agujero que cada vez lo fuimos profundizando más, ¿no? Y hace mucho tiempo que la investigación, la academia ha tratado de concientizar del problema y de cambiar las conductas y no ha sido fácil. Todo empezó con resistencias simples, ¿no? Donde se detectaba una planta, resistencia a un herbicida. También esa resistencia, llamamos cruzada, no importa los términos, pero cuando ustedes saben que los productos se agrupan por modos de acción, ¿no? Es decir, de la forma que matan la planta. Más de un producto tiene el mismo mecanismo de acción. La planta no se entera del nombre del producto, se entera de dónde afecta ese producto. Entonces a veces seleccionábamos por usar un producto, una resistencia o un mecanismo de acción que veníamos, usamos otro producto y no lo controlábamos. Que era algo lógico, pero bueno, ahí tuvimos como una etapa del manejo de herbicidas y de malezas donde esas cosas se redujo el entrenamiento que la gente tenía y empezamos a tener estos problemas. Y después la resistencia múltiple, que hoy en día es el problema más grave en los lugares donde ha escalado mucho este problema, que es la resistencia a varios mecanismos de acción, a diferentes y varios mecanismos de acción, y esto ha sido general consecuencia de una selección muy, muy agresiva. Para contarles a nivel mundial, más o menos, hay unos 500 casos reportados de manera única. Esto es una especie que obviamente cuando nosotros hablamos de resistencia, les aclaro de nuevo, no hablamos de resistencia de toda la especie. Hablamos de una resistencia de un biotipo particular, de un conjunto de plantas en un lugar particular. No es que toda la especie sea resistente, pero esto es
una especie y un producto. Hay alrededor de 500 casos reportados. Esto es a qué modos de acción. Estos son los modos de acción, tampoco nos vamos a meter mucho en eso. Pero bueno, se ve claramente que a partir de los 80 más o menos, cuando surgieron las nuevas generaciones de herbicidas, que también son herbicidas modernos, se usan en muy baja cantidad, ambientalmente mucho más amigables de lo que usaban antes y todo. Pero bueno, vemos que algunos de ellos muy vulnerables a seleccionarse por resistencia. Y a partir de los 80, 90, cuando se empezó a implementar mucho más la siembra directa y a su vez los cultivos transgénicos, ahí la selección se hizo mucho más intensa. Si esto lo desagregamos por cultivo, bueno, por acá aparecen los montes frutales con 27 registros únicos originales de resistencia. 79 casos, les digo porque en muchos casos se repiten la misma especie, el mismo producto, pero bueno, en otro lugar la selección fue diferente. Y bueno, hay 79 casos reportados y en producción hortícola 16. Quedaron un poco opacados porque evidentemente la mayor cantidad de casos está reportado en producción extensiva, pero hay muchos lugares, en Estados Unidos concretamente, donde la producción frutícola está enfrentando un problema grave porque tienen muchos biotipos con resistencia a varios productos. Bueno, y acá lo que ha sido la escala de resistencia a glifosato. Dije glifosato, no sé si cualquier cosa editan. Pero la resistencia a glifosato y estos los reportes, el primer reporte para la especie a lo largo de los años, ¿no? De nuevo, 1996, cultivos transgénicos se empezaron a liberar en el mundo y bueno, como ha escalado. Los que están en rojo son los que... Bueno, no les voy a contar. Ahora después les voy a decir. Bueno, ¿y qué es lo que estamos tratando nosotros de no llegar? Bueno, a casos como el de Australia, como el de Estados Unidos. Australia tiene poblaciones de ryegrass resistentes a 7 mecanismos de acción diferentes. Básicamente ellos no tienen forma de controlar ryegrass de manera química, no tienen herbicidas. En Estados Unidos hay 2 especies de Amaranthus, Tuberculatus y Palmeri, que también están más o menos en la misma vía, son muy agresivas, malezas muy agresivas, y tienen, casi que no las pueden controlar, casi no las pueden controlar químicamente. Acuérdense de estas 2, Tuberculatus y Palmeri. Bueno, en esos lugares ya, como no pueden controlar químicamente, están haciendo otras cosas que en realidad todos deberíamos estar haciendo, no dependiendo tanto de lo químico, pero bueno, en Australia están poniendo mucho énfasis en cuando cosechan, ellos saben que se les va a escapar al ryegrass resistente porque no lo pueden controlar, cuando cosechan pasan toda parte de la cola de trilla por una máquina que lo que hace es triturar las semillas de las plantas que resistieron para no seguir incrementando el banco de semillas. Y en Estados Unidos, que se podemos decir que es uno de los lugares de la meca tecnológica, están haciendo algo mucho más primitivo que es arrancar a mano directamente, ¿no? No tienen forma y no hay que irse muy lejos para ver que la cosa se está complicando. Y bueno, en Brasil también hay 33 casos reportados, 8 casos de resistencia múltiple, que como les comentaba es lo más complicado. En Argentina 12 y 1 de resistencia múltiple, ya son 2 o 3, perdón que esto no está totalmente actualizado, es del 2014, pero ya son 2 o 3 los que hay de resistencia múltiple en Argentina. Y bueno, yo les pregunto, ¿cómo les parece que estamos en Uruguay? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien controlaba alguna especie y ahora no la controla? Porque si no, no sigo. Bueno, estos son trabajos de la tesis de estos muchachos, del 2016, donde hace rato que nosotros estamos viendo escapes y todo, pero bueno, esto ya lo tenemos documentado, medido. Esta es la población susceptible y trabajamos 3 poblaciones resistentes. La población susceptible, el viejo y querido ryegrass, la matamos con medio litro de glifosato. Y las resistentes, les aplicamos hasta 16 litros de glifosato y no las pudimos matar. Así que el ryegrass es un problema bastante generalizado y me animo
a aventurar que está en los montes frutales y en la horticultura, seguro que tienen poblaciones de raíras complicadas de matar. La coniza también, yo puse sumatrensis, pero también tenemos alguna otra especie, pero sumatrensis es como la que ha roto un poco los ojos porque no estaba muy reportada la sumatrensis en Uruguay como especie. Estaba bonaerensis, otras dos especies, y en un espacio de 3 o 4 años la sumatrensis copó todo el territorio nacional. Uno la encuentra en la ciudad, en cualquier lado, en los techos de las casas, vuela mucho y... Oh, estás brava, Mari Marta. Bueno, este es el yuyo colorado nuestro. ¿Tá? Quitensis se llamaba, ahora cambió la definición, para complicarnos más la vida todavía, pero es Amaranthus hybrid. Y este es el yuyo colorado, no sé si lo tienen visto, están en muchos lados. Este, por suerte, sigue siendo muy susceptible a herbicidas, no tenemos problemas. No todos los problemas que tenemos nosotros los generamos nosotros. Sí los generamos, pero no a través de selección y uso excesivo de herbicidas. Entonces, ¿qué hicimos? Como no teníamos muchos problemas, ¿se acuerdan que yo dije Amananthus palmeri y Amananthus tuberculatus? Los trajimos de afuera. Los trajimos ya con todas las resistencias. No con todas. Todavía estamos en estudio para ver qué trajimos, pero ya vienen y son un problema. Desde el año que llegaron empezaron a ser un problema porque a la mayoría de los herbicidas utilizados en producción de cultivo de verano son resistentes. Entonces, bueno, acá están. Lo peor de todo es que uno los tiene que controlar a ver si hay alguna cuando está como esta, 5 centímetros. Plantas que pasan los 10 centímetros ya, por más que son muy agresivas y los herbicidas que supuestamente los tendrían que controlar ya empiezan a fallar. Así que este es uno de los problemas que estamos batallando. Bueno, y si yo les tuviera que preguntar cuál es la mejor estrategia para prevenir la resistencia y para mitigar los problemas. Ahora es una palabra. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Eh? Está perfecto. Los problemas de resistencia nos recordaron a viejos principios, que es el manejo del equilibrio en los sistemas y la diversidad. ¿Tá? La única forma de prevenir el problema y cuando uno lo tiene que mitigarlo es manejar los sistemas con la mayor diversidad posible. Esa diversidad está tanto dentro de la utilización de herbicidas, de diferentes herbicidas, ¿no? En mezclas, secuencias o a través de los ciclos de diferentes cultivos, ir variando los herbicidas, como los culturales. Esto acá es donde les pido un poco perdón porque esto está más basado en extensivo, en rotación de cultivos, que capaz que no es tan fácil en frutales, pero densidades de población, fecha de siembra y los cultivos de cobertura es uno de los temas donde nosotros estamos basando mucho nuestra investigación ahora, ¿no? Como ustedes saben, la ley de uso de suelos en Uruguay requiere que tengamos el suelo cubierto en invierno fundamentalmente, pero digo, requiere... Y bueno, y a través de la utilización de cultivo de cobertura, nosotros vemos que ahí tenemos una portita para hacer un manejo más diverso de las malezas. Labranzas también, es un disturbio totalmente diferente a lo que generan los químicos, entonces nosotros podemos incorporar, integrar la parte mecánica, bienvenido sea. Y acá, pensando un poco más en los sistemas, hortifrutícolas, solarización, la utilización de mulch, abonos verdes, desmalezadoras mecánicas, manejo del agua, y esto es uno de los proyectos que tomé conocimiento el otro día, de manejo del agua, utilizando festuca en vides como para convertir el entresuco. Es decir, todo lo que uno pueda ir incorporando a su sistema va a hacer que las poblaciones de malezas no se disparen, es decir, que ciertas especies o ciertas plantas dentro de esa especie no se disparen y se conviertan en un problema grave. Lo que necesitamos hacer es mantener ese equilibrio en las poblaciones. Bueno, y hablando un poco de qué es lo que se viene, la preocupación es manejar la resistencia, o el gran desafío que tenemos hoy es manejar la resistencia, pero disminuyendo la carga de agroquímicos. Ese es un poco el objetivo. Entonces, y acá sí,
Olivet presentó mucha de la tecnología utilizada en hortifruticultura. Yo acá les voy a mostrar, la mayoría de las cosas son en agronomía en extensivo, en sistemas extensivos, pero el concepto creo que sirve. Por ejemplo, una de las cosas que estamos, y aparte como sociedad está bueno que lo sepamos, ¿no? Una de las cosas que ya están llegando y nosotros estamos empezando a trabajar es la aplicación de herbicidas a través de, es decir, por medio de lectura con cámaras que identifican dónde hay verde. Entonces, muchas veces, por las malezas resistentes, se da el caso de que uno hace una aplicación, mata mucha cosa, pero queda mucho verde que tiene que volver a aplicarlo. Y al día de hoy había que volver a aplicar todo de nuevo. Hoy en día este tipo de tecnologías nos permiten que la máquina vaya leyendo y ustedes ven, se abren los picos solo en el momento donde se detecta algo verde y donde no hay nada, no se aplica. Esta es otra máquina que estamos tratando de hacer los convenios para estudiarla. Todavía, que es una máquina que mata a través de un flujo eléctrico. Esto no involucra química. Electrocuta las plantas, básicamente. Y acá tienen varios prototipos. Es una empresa danesa, creo, pero tiene base en Brasil. Acá hay un monte frutal y bueno, el prototipo que tienen ellos para frutales. Y bueno, estas son dos tecnologías que estamos en las que vamos a empezar a trabajar en el corto plazo. Y después, un poco más a largo plazo, esto se viene hoy, una de las transparencias de Olivet decía, el camino es la robótica, y en agricultura extensivas creemos que sí. Entonces, más allá de lo que yo les mostraba, de cámaras que ven verde y aplican o no si ven verde, hoy en día ya en realidad se está trabajando muchísimo, no solo con ver el verde, sino con identificar qué es una maleza del cultivo. Entonces las cámaras y los programas, eso es toda una integración de programas, de software, identifica cuál es el cultivo, ¿no? Y lo que no es cultivo lo aplica. Esto ya está comercial, de ahí a que llegue a extenderse su uso pasarán 5, 10, 15 años, pero ya son máquinas que están comerciales. Esta es una americana, el Robovator, donde la cámara lee esto y lo que hace es mecánicamente remueve la maleza. Después también aplican fuego. Después esta aplica químico, pero lo hace de una manera específica, ¿no? Directamente apuntándole a donde detecta. Están empezando a usar drones también sobre la misma base, ¿no? El dron va, recorre el campo, identifica lo que es, baja, hace la aplicación. Y bueno, y esta ya está comercial, el Eco Robotics, es de una empresa suiza, si mal no recuerdo, pero ya hay prototipos en Argentina. Y básicamente hace lo mismo, va recorriendo, es a energía solar, entonces trabaja todo el día cargándose con paneles solares, recorre el campo con esta tecnología y a través de estos dos brazos donde detecta una maleza va haciendo la aplicación. Ya termino, ¿eh? Así que bueno, no sé por qué. ¿Qué hemos aprendido? Aprendido no, está mal. No es aprendido. ¿Qué nos ha recordado y espero que para qué nos ha servido todo este camino de la resistencia que hemos transitado? Que las malezas van a estar siempre en los sistemas y van a evolucionar para resistir cualquier técnica que apliquemos individual y sistemáticamente. Por más bueno que sea lo que venga, sea un robot, si nosotros lo usamos todo el tiempo, todos los años y de la misma forma, se van a acostumbrar las poblaciones de maleza. Así que bueno, esto nos ha recordado que hay que volver un poco a ser agrónomos y volver a ver la película completa. Y hablando de película, tenía una película pero que no se las voy a mostrar. Yo después les dejo el link si la quieren ver. Así que creo que... No sé si ni siquiera puedo ponerla, pero... A ver ahí. ¿Me das permiso, María Marta? Dale. La tribuna dijo que sí, así que yo... Mientras estás probando, yo te tiro alguna. ¿De dónde se introdujeron las nuevas malezas, los amaranthus?
Y bueno, no lo tenemos bien probado, pero creemos que de Estados Unidos vinieron en un momento, se introdujeron cosechadoras usadas y la teoría más fuerte es que vino a través de cosechadoras usadas. ¿Estás probando el video? ¿Yo Sí, me estás dando? esto no lo había probado si andaba o no está andando, así que yo después les paso el link. Es un productor y técnico australiano que hizo una canción de resistencia. Porque una imagen queda más que, Bueno, que mil palabras. seguimos con las preguntas entonces. ¿Es posible un control de malezas bajo un manejo con rolo faca? ¿Con rolo faca? De la época de cuando estudiaba. Agradezco la pregunta. Esa es una de las cosas que estamos estudiando. Donde el rolo faca para cultivos, los cultivos de servicio lo llamamos ahora, pero es el puente verde o capaz que la diferencia con abono verde con los sistemas hortifrutícolas es que nosotros no incorporamos, o la mayoría de la agricultura extensiva se cultiva, pero no se incorpora como se incorpora capaz que a través del laboreo, ¿no? Entonces, hoy en día el rolo es imagínense una planadora con unas aletas que se utiliza para desecar esos cultivos de servicio anuales. Si en el momento que la planta está terminando su ciclo, lastimarlo con eso desecaría. Se puede, pero ojo, yo quiero diferenciar bien lo que es el manejo de malezas del cultivo de servicio. Y ahí es donde hay que hacer el manejo integrado. El cultivo de servicio, que es un cultivo anual, que nosotros le vamos a pasar el rolo en determinado momento, la información dice que se puede, y nosotros vamos a trabajar en afinar eso, porque hay que ser muy bueno en el momento. Pero si eso está lleno de malezas, seguramente no logremos el control. ¿Me explico? Entonces es diferente de que ese control de maleza Pero el cultivo de servicio va a estar ahí para que controlemos las malezas también. Ok. Otra pregunta. ¿Hay herbicidas que puedan sustituir al glifosato actualmente? No. La respuesta corta es no. No, ok. Y otra que dice, cuando menciona que algunas especies ya no se logran controlar con ningún herbicida, ¿está incluyendo a los bipiridilos? Me salió bien. Sí, yo quiero aclarar de nuevo que no es especie, ¿no? Sino biotipos particulares en un lugar. Es decir, son plantas particulares. Y sí, incluye bipiridilos, por ejemplo, dentro de esa familia está el paraquat, y sí. Ok, y la última es más amplia. ¿Existen problemas de erosión con la siembra directa cuando queda el suelo descubierto? ¿Qué medidas se proponen? Sí, cubrirlo. Nosotros ahí, capaz que aprovecho 30 segundos. Nosotros en la ley de uso de suelos, ¿tá? Que implica tener el suelo cubierto, nosotros una de las cosas en la que estamos trabajando y que queremos, es una de nuestras hipótesis, cubrir el suelo desde el punto de vista de la erosión, es verdad, siempre va a haber cierto arrastre del suelo, ¿no? Nosotros buscamos que ese arrastre sea lo menos posible y sea sostenible, no una pérdida constante, sino que se vaya pudiendo revertir. Pero el manejo de malezas, lo que vemos es que la cobertura del suelo, que muchas veces se necesita para evitar la erosión, no siempre es la más efectiva para el manejo de malezas. La cobertura del suelo para evitar erosión, con determinado nivel de cobertura, eso se logra, pero las malezas igual pueden emerger y todo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es poniéndole más énfasis a lo que es el uso del cultivo de servicio para el control de malezas. Y ya que lo vamos a hacerlo bien. Bien, la última pregunta. ¿Cuál es su opinión con respecto al uso actual del paraquat? Y mi opinión es que hoy en día todavía es una herramienta útil. Es un producto que tiene una toxicología alta, así que hay que usarla con mucha precaución. Pero bueno, usado con toda la precaución del caso, todavía se sigue usando. Y bueno, tiene otros sustitutos, no como el glifosato, tiene otros sustitutos, así que estamos en vía de tratar de que se vaya. No sé si... Lo que hacemos es, te damos el aplauso, cerramos la sesión. Muchas gracias.